buenas noches. El siguiente video es para la clase de reconstrucción de imágenes de la carrera de radiotecnologías de la Universidad Nacional Autónoma, impartida por el ingeniero Marlon Mejía Anduray. En este video pues se pretende mostrar una línea de tiempo en la cual se explica paso a paso, acontecimiento a acontecimiento, la evolución de la historia del ordenador. Como podemos ver, aquí está la portada. Aquí salen los datos pues prácticamente míos. Bueno, pasemos a visualizar. Entonces, como podemos ver aquí, desde sus comienzos el hombre tenía la necesidad pues de crear instrumentos que le ayudasen a simplificar las tareas de sumas, multiplicaciones, etcétera. Y fue en la época de origen la época de origen del ábaco, perdón, se comprende entre los 300 años antes de Cristo a los 500 años antes de Cristo. Desde épocas muy tempranas el hombre primitivo encontró materiales para idear instrumentos de conteo. Pasando por el siguiente recuadro, vemos que aparecen las calculadoras mecánicas. En 1623 el alemán Wilhelm Schickard construyó la primera máquina de calcular. Sin embargo, la historia ha reservado el puesto de creador del primer ingenio mecánico al científico Pascal. Luego pasamos a través de los años al 1816, donde se crea la máquina analítica, diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representa un paso importante en la historia de la informática, ¿no? Luego de eso tenemos aquí lo que es la máquina eléctrica en 1831, que es también pues uno de los procesos fundamentales que se ven involucrados en esta historia del ordenador. En 1831 se crea el dispositivo capaz de transformar cualquier forma de energía eléctrica de cualquier forma de energía en energía eléctrica o a la inversa, ¿no? Y se clasificaron tres grandes grupos, que son los generadores, los motores y los transformadores. Luego tenemos lo que es la computadora, perdón, la tabuladora en 1896. Es una de las primeras máquinas de aplicación informática. Científico Hernán Hallerit desarrolló un sistema de tarjetas perforadas eléctricas basadas en la lógica de Boole. Este mismo caballero fue el que se encargó de realizar el censo en aquel año de Estados Unidos, y pudieron percatarse pues de que ese era un éxito en el avance, ¿no?, de los ordenadores. Luego surgió la computadora ABC 1937, el Atlanta Software Computer, de ahí sus siglas, fue la primera computadora electrónica digital. Esto fue la primera computadora electrónica digital automática que se usó con números y letras, construida por el doctor Conrad Suss Anatasov con ayuda de Clifford Edward Berry, ¿no? De ahí es donde proviene su nombre. Aunque podemos ver aquí un dato interesante, que aunque el título de la primera computadora electrónica digital está atribuida a la Z1 de Conrad Suss, las siguientes generaciones Z1, Z2 y Z3 fueron creación de este doctor, aunque su trabajo fue menospreciado porque se dio en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Luego podemos pasar a lo que es la aparición de la ENIAC en 1944, que no fue un modelo de producción, sino una máquina experimental, y tampoco era programable en sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad, y fue construida por un equipo de ingenieros y científicos liderados por John Mauchly y J. Presper Eckert de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Fue construida con 18.000 tubos de vacío, por lo que consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba pues 30 toneladas. Podemos verla por aquí.
una foto de ella. Luego pues podemos saltar al año de 1945, año en el que surge el Z4, que fue completado y rediseñado completamente tras perderse los planos y las piezas de las anteriores generaciones Z durante los bombardeos aliados de Berlín. Esta fue la primera máquina en ser vendida comercialmente en 1950. Luego seguimos con la EDVAC en 1949. La segunda computadora programable también fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales, ¿no? Luego pasamos por la UNIVAC, 1951. Vemos que toda prácticamente esa década de 1944, 1951, inclusive al 53, donde IBM lanza la 701. Fue la primera de una larga serie de computadores de esta campaña, luego de convertirla en la número uno por su volumen en ventas. En 1954 IBM continuó con los otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético. Okay. Luego de esto es que aparece la segunda generación. Prácticamente en la segunda generación de las computadoras se reemplazan las válvulas de vacío por transistores. Ese es prácticamente el hecho más relevante. Luego podemos ver aquí en 1959 Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de la CPU. Al referirnos al CPU nos estamos refiriendo básicamente al microprocesador, ¿no? En 1962 se desarrolla el primer juego del ordenador denominado Space World. Es un dato importantísimo, ¿no? Este fue creado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Luego saltamos a las computadoras de tercera generación, en la que podemos destacar pues el desarrollo de los circuitos integrados, que son las pastillas de silicio, o llamados también microchips. El descubrimiento en 1958 del primer circuito integrado por el ingeniero Jacques Kilby de Texas Instruments, así como los trabajos que realizaba por su parte el Dr. Robert Noyce acerca de los circuitos integrados, dieron origen a la tercera generación de las computadoras. Podemos ver aquí cómo a través de esta década de los 60 pues es que avanza la tercera generación. Otro dato importante que considero de mucha importancia mencionar es la aparición del CDC 6600, que fue utilizado principalmente para la investigación de la física de alta energía nuclear. El primer CDC 6600 fue entregado a la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y aquí tenemos una foto de dicho ordenador. Luego podemos seguir con la cuarta generación, que prácticamente están definida por dos mejoras, las cuales son el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chips de silicio o microchips, y la colocación de muchos componentes en un chip, producto de la microminiaturización, ¿no? Ahí es donde prácticamente comienza la cuarta generación de las computadoras. Y en 1971 es donde Intel Corporation, que era uno de los pequeños fabricantes de semiconductores ubicado en Silicon Valley, presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits, que es prácticamente diseñado en un espacio aproximado de 4 por 5 milímetros, y que contenía 2250 transistores. Luego, en 1982 comienza la quinta generación de las computadoras, y en esta parte hay que mencionar otros dos grandes avances tecnológicos que sirvan como parámetros para el inicio de dicha época. Uno fue la creación
En 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de procesamiento paralelo diseñado por Seymour Cray, quien ya experimentaba desde 1968 con supercomputadoras. Luego el anuncio por parte del gobierno japonés es el otro acontecimiento que marca la época de la quinta generación, y así se llamaba este proyecto, con las siglas FGCS, pues debido a su nombre en inglés, ¿no? Five Generation Computer Systems, cuyo objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano de hardware como el de software. Y pues prácticamente en eso consiste la elaboración de esta maqueta. Paso a paso se definen los parámetros fundamentales, ¿no?, que definieron cada una de las generaciones de las computadoras, y aquí podemos ver uno a uno pues los, los tiempos, ¿no?, o las décadas en las que sucedieron dichos acontecimientos. Eso fue todo, y pues muchas gracias por la atención.